Amigos, amigas, recibimos en la tarde Maldita Suerte con un fuerte aplauso a nuestra amiga y compañera Ala Inca. Bienvenida. San Perón, San Perón. San Perón para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Ay, qué frío. Hace más frío que en el corazón de Caputo, que podrían ser varios. Ahora ya no hay uno solo, arruinando Sí, el país. es cierto. Bueno, no, bien, estamos bien. Y estoy realmente, pero sorprendida por la cantidad de sucesos de tipos peleándose, matándose entre sí. ¿Qué pasa? Ustedes habrán visto que se pusieron de moda los hombres fuertes en las presidencias, ¿no? Tipos fuertes, severos, que decían, basta, progre, dejen de llorar, Sí. te voy a sacar todo, te voy a sacar los subsidios. Sí. Y hace poco, como para coronar esto y hacerlo todo más literal, vieron que a Donald Trump, el jefe de la OTAN, le dijo que era daddy. Daddy, que pone orden. Mark Rutte, que es el jefe, en realidad el secretario general de la OTAN, dijo en una reunión de alto nivel, dijo, a veces Trump es una figura paternal que a veces tiene que usar un lenguaje fuerte para poner orden. Y después Trump dijo, sí, soy un daddy, como bueno. Fue toda una noticia porque la Menos verdad mal que que no le dijo Sugar Daddy porque ya es como es un raro. escándalo de Sí, demasiado, ¿no? Le hicieron muchas repreguntas, ¿eh? Sobre el Daddy. Sí, obvio. Daddy, claro. Es que Daddy, es un claro. escándalo. Imagínate que además es el es titular un montón. de una alianza militar. No puede Claro. ser. Es como... ¿Cómo está le vas? todo mal en Está eso. todo mal, Está está todo todo mal mal. y es como que ya uno dice, bueno, loco, y después me van a pedir después a mí en el laburo, en la oficina, que no diga algo subido de tono. Hermano, Claro. mirá lo que le están diciendo a Trump, que es un daddy. Déjame a mí que no se erupte. Claro, la descomposición es total. Claro, ya está, listo, que rompamos el contrato social. Pero esto me hizo acordar a un autor que leía en la facultad que se llama George Lakoff, que es un lingüista cognitivo y que propuso una idea muy interesante para pensar cómo funciona esta idea de las figuras paternales y masculinas en la política. Quizás lo conocen algunos, los oyentes de Maldita que les gusta leer mucho, porque acá hay mucha gente, gente muy severa. leída. Gente que Por el estudia. libro No pienses en un elefante, El ¿no? del Ese es- elefante. El del elefante. El del elefante, Es sí. un autor que ha sido muy leído por los cientistas políticos, por la gente de marketing, que trata de pensar esto, bueno, ¿cómo encajo a un político? ¿Cómo hago que sea seductor? ¿O cómo hago para que proyecte determinados sentidos? Y tiene otro libro que se llama Política Moral, cómo piensan liberales y conservadores, ¿no? Está pensando en la política norteamericana, pero ya vamos a ver que como ahora nos convertimos en una colonia yanqui, hay muchas cosas que sirven para pensar lo que hace Milei. Este es un libro de 1997 y tuvo muchas reediciones, porque realmente mucha gente sintió que estaba explicando algo. ¿Cuál es la hipótesis de Lakoff? Que los partidos políticos y sus respectivas ideologías se vinculan con visiones de mundo y esquemas inconscientes que a su vez están sustentados por metáforas que organizan la realidad. Una de esas metáforas es que el presidente es un padre de familia Claro. y los ciudadanos son sus hijos. Medio obvio, uno dice, hermano, para eso estudiaron tanto ustedes, Claro. pero es toda una hipótesis plantear, che, esto es constitutivo y muy importante para los partidos políticos, para un presidente, ¿no? La idea de pensarla como un padre. ¿Y cuál sería la diferencia entre demócratas y republicanos? Que dependen de sistemas metafóricos diferentes porque piensan distintos modelos de familia. Los republicanos tendrían la idea de un padre estricto, de un padre jerárquico, autoritario. Quizás algunos de ustedes tuvieron una familia, una crianza más conservadora. Yo tuve una crianza más conservadora donde estaba la idea de el padre, la jerarquía. Ya vas Acá- a ver cuando llegue. Claro, no era tampoco una cosa, pero bueno, era así, era loco, no vengamos, que yo no tuve padres, pero que te decían, nada, vamos a fumarnos un burrito, No, no. ¿viste? Entonces, esas cosas que uno, Crianza cuando- respetuosa y Montessori, no, era otra época. que uno viene a la ciudad y ves esas cosas que se dialoga con el niño. Dale, anda a la pieza y hacé lo que yo te digo, cerrá el orto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque hay tabla, ¿Qué tanta- qué tanta claro. vuelta? Dejémonos de joder. Bueno, no lo estoy reivindicando para nada, gente. No está bien, pero bueno, es la realidad, así sucede. Claro. Entonces los republicanos se organizarían según eso y los demócratas según el padre comprensivo o más bien, sí, creo que es comprensivo o nurture, es como el que te cuida, el cuidador, ¿no? El padre que te entiende. Más protector. Más Protector, buenazo. el padre protector. Protector. La idea de protección. Claro. Bueno, les voy a explicar. Uno severo y el otro protector. esa Claro, sería, uno claro. severo, republicanos, ¿no? Como Sí. el de los Simpsons que uno se lo dibuja Pero en la anotás palma de una la mano. Severo republicano. Severo republicano, padre comprensivo, demócratas, Ok, ¿no? protector demócrata. Acá en un punto eso se puede decir que funciona un poco con el peronismo y el antiperonismo, pero es más complejo, porque la verdad que Perón era bastante un daddy severo.
Para el bien. Para cuidar a sus hijos era severo con la gente poderosa y Claro. con otros que no eran poderosos, pero bueno, se estaban zarpando un poco Tercera en el posición, movimiento. severo y protector. Claro, esa Según es lo la que tercera correspondiera, posición. según lo que exacto. correspondiera. Pero fíjense de qué va esta moralidad. Claro. Es como una mezcla de todo. Le preguntaban a Perón se juntaba con los montoneros y era una, con López Rega y era otro. Claro, ¿Viste? claro. Se sacaba el chabón, se sacaba el chip. Bueno, ¿de qué va esta moralidad del padre estricto? De la que dependería los conservadores, ¿no? Y que algunas cosas podemos ver en lo que propone La Libertad Avanza. Bueno, se vincula, como les había dicho, con el padre estricto en una familia y que parte de la premisa de que la vida es difícil y que el mundo es fundamentalmente peligroso. Aparece esa cosmovisión, ¿no? El mundo es peligroso, está lleno de riesgos. Y además, como está lleno de riesgos, hay que sobrevivir, eso es lo fundamental. Y muchas veces la supervivencia tiene que ver con la fortaleza, ¿no? Porque hay males y peligros acechando por todas partes, un cuca, una feminista, no sé, vieron que siempre hay una cuestión Sí. de riesgos, ¿no? Y además, la moralidad del padre estricto considera que el humano también es fundamentalmente malvado y hay que tenerlo cortito y rígido porque si vos lo dejás libre, se va a desviar, se va a degenerar, ¿no? Y según esta moralidad, consideran que el ejercicio de la autoridad es en sí mismo moral, ¿no? Se recompensa la obediencia y se castiga la desobediencia. Está esta idea de un padre castigador, ¿no? Que ahí aparece Milei. Digamos, cuando él dice, sí, soy cruel con ustedes, está reivindicando la moralidad de castigar severamente a quienes se desviaron de un camino recto. ¿Qué sería? Trabajar en el Estado. Eso sería Claro, un tremendo. pecado de degeneración absoluta, ¿no? Sí. Está entonces la idea de la recompensa y el castigo como algo fundamental. Y también se asume que la vida es una lucha por la supervivencia y que eso tiene que ver con la competencia. Y ahí aparece cómo se conecta esto con el libre mercado, ¿no? La competencia en el libre mercado tiene que ver con el éxito y las personas que son disciplinadas y hacen bien las cosas, bueno, van a ganar esa competencia. Esto se conecta con los que les había dicho yo antes de cómo para determinadas personas que, por ejemplo, trabajan en Uber o por cuenta propia, ven al estatal con malos ojos porque consideran que no compiten, que de alguna manera tienen todo más seguro y que eso moralmente es una falla. Bueno, imagínense que esto que existía desde antes conecta muy bien con eso que viene desde abajo. Claro. Y es como una vueltita de tuerca a la meritocracia, ¿no? Digamos, Exacto. porque Sí. es el mérito que vos haces para ganarte algo. ¿no? Exactamente, la meritocracia, tal como la piensan los republicanos y acá también el antiperonismo, tiene que ver con esa lógica de lo moral es justamente vivir la vida como una competencia y el éxito se explica solamente porque vos te esforzaste y porque fuiste disciplinado. Claro, no pero hay otras determinaciones. Este es como un escalón más porque a eso le suman, bueno, si incluso vos con tu mérito no podés, es porque es culpa del de al lado que tiene lo que vos no tenés, ¿no? Que es Exacto. como, ya no es solo meritocracia, que bueno, antes, ¿qué le vas a explicar a un tipo que se levanta a las 6 de la mañana y vuelve a las 10 de la noche a su casa? Que eso no es esforzarse y sin Sí. embargo no le alcanza. Bueno, ¿sabes por qué no te alcanza? Porque además El otro, tenés uno al lado el que es trabaja en el estatal Estado, o el que tiene un plan. Te chorea o- la plata, exacto, claro. le tiene la que te falta a vos, ¿no? Exacto. Es esa idea de marcar desviaciones de generaciones y chivos expiatorios. Y eso se explica en esta moral del padre Severo a partir de la idea de la jerarquía. Para este modelo la jerarquía es moral. Primero es natural, es esencial y además es moral. Es medio paradójico, ¿no? Porque si algo es natural no tiene por qué ser moral. Pero acá aparecen las dos cosas. Hay Claro. incluso explicaciones muchas veces biológicas, los que son más de ultraderecha, ustedes habrán visto que explican en términos biológicos cómo piensa el pobre, el gen del pobre, el gen de las Sí, mujeres, claro. de los homosexuales, ¿no? Sí, sí. Esos discursos los hemos escuchado, pero además está la idea de la moral. Quien es exitoso es moralmente superior. Por eso los empresarios son el no plus ultra de la moralidad. Claro. Y los otros... No le vas a discutir a un tipo que es millonario. Exactamente. Y Por eso hizo está todo bien. claro, exactamente. Está esa idea de argentinos de bien es igual a la gente que tiene éxito, la gente que tiene riqueza. Cosas que vemos en Milei que tiene que ver con la moralidad del padre estricto. Y además aparece la idea de la metáfora de la fuerza, ¿no? Para este esquema, lo fundamental es la fuerza moral porque el mundo está dividido en bien y en mal. Vieron que hay algo muy dicotómico en el discurso de Milei de los libertarios. Está el bien, los argentinos de bien Sí. y los malos argentinos. No hay complejidad, grises, no, es así, realmente hay un dualismo moral muy importante y
la lucha, la guerra del bien contra las fuerzas del mal, esto lo dice Lakoff, fíjense que es básicamente el discurso de la libertad avanza de Santiago Caputo, ¿no? Las guerras del bien, las fuerzas del cielo están en contra de las fuerzas del mal y esa batalla se debe librar sin piedad. No puede haber ningún tipo de compasión. Vos no podés tener ningún miramiento con las fuerzas del mal, porque las fuerzas del mal deben ser destruidas absolutamente. Sí, la Y aniquilación del otro, Sí, como y lo, piensa, y- ¿no? y lo contrario debe ser como, digamos, debe tener un significado de debilidad para digo, tener algún Exactamente. tipo de compasión o empatía, debe tener un significado de debilidad, Sí, ¿no? por eso Exactamente. el otro día la reivindicación de Milei como cruel. Dice, sí, Sí, yo soy claro, cruel con cruel. ustedes, que son, Exactamente. etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente, eso es lo que explica Lakoff Claro. en este esquema de metáforas en donde para ellos, si nos ponemos más relativistas, a nosotros nos parece un error, pero si nos ponemos más relativistas en su cabecita, Sí. en términos cognitivos, para ellos el mal no merece respeto, merece ser atacado. Nada de, bueno, escuchemos tus opiniones, como hacemos nosotros, vieron que todo el tiempo queremos Sí, dialogar con el que piensa diferente, Sí. está bien porque estamos perdiendo también, ¿no? Pero Sí, no queda que otra. tenemos Pero también, igual, pero sí. también hay como una idea de que, bueno, quizás podemos llegar a un acuerdo. Bueno, no, acá hay un nivel de crueldad, que lo hemos visto con los ataques a Julia Mengolini, Sí, sí. que tienen que ver con no tenés ningún tipo de compasión, porque es el mal que debe ser atacado. El Aje lo repite, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Y además también hay una idea, como les decía, del orden natural, ¿no? El orden moral es un orden natural, es un orden inmutable, no hay relativismo, no hay bueno, por ahí puede ser que yo, no. Es natural, es así, y cualquier persona que se desvíe es degenerado, decadencia moral, erosión de las normas morales. Vieron que muchas veces, tanto en Milei como en todos los que forman parte de la libertad avanza, o en muchos, especialmente los intelectuales o los que generan discurso, está esta idea de la patología, la degeneración, Sí. todos estos Lo vocabularios usan mucho eso, sí. que algunos vinculan con los fascismos, porque es verdad, se utilizaba. Sí, sí, Digo, sí. en los campos de concentración de Franco se buscaba el gen rojo, por ejemplo, ¿no? Claro. Había médicos buscando el gen rojo. Entonces, Claro. no hay nada Esto muy pasó, nuevo. Esto pasó y científicamente querían encontrar el gen rojo. Exactamente, sí. Hay estudios muy interesantes que plantean eso. Los médicos iban y hacían entrevistas a los brigadieres y a los presos de los campos de concentración y decían, sí, hay una correlación entre ser comunista y ser un enfermo mental. Claro. No hay mucho muy nuevo, ¿no? Cuando uno dice fascista, no está como se lo saca del bolsillo. No, no. Están estos argumentos. Uno puede decir, bueno, son discursos, no son campos de concentración con esos discursos, sino que acá en este momento claro. estamos hablando de discursos, pero que muchas Pero veces... la línea argumental se parece demasiado. Exactamente, y que muchas veces tienen efectos negativos, ¿no? También está la idea del principio de autodefensa, ¿no? Todos los seguidores del padre estricto deben defenderlo por encima de todo. Santiago Caputo trafica mucho de esto, la fuerza del cielo tienen que morir por el líder, ¿no? Está este discurso que lo dicen así, de una manera muy directa. Y además está esta idea de la relación que se vincula con lo que contaba Orián de esta nueva ley o esta nueva, paquete de leyes de Trump, que es que los débiles del sistema no tienen que ser ayudados, porque si vos ayudás a alguien, lo estás haciendo caprichoso, lo estás, ¿cómo se dice? Malcriando. Malcriando. Está la Claro, idea un de papá que malcriar. malcría, sí. Ser un protector es malcriar. En cambio, en el otro esquema del padre protector, es lo que tiene que hacer un padre con sus hijos más débiles. Para que aprendas. Te ¿No? da la caña de pescar y no el pescado. Exactamente, Mirá cómo exactamente. vuelve. Está esa Histórica esa, idea, ¿no? está esa idea, absolutamente. Bueno. Porque vos sabés lo que tenés que hacer. No, no tenés que dar la cara. Tenés que ¿Cuánto porque hace le que dan el venimos pescado y no le enseñan a escuchando? pescar. Claro, para ellos Hace eso... 80 años que lo dicen. Sí, nunca, Y nunca nadie aprende a pescar un carajo. Nadie porque sabe básicamente pescar, señor. Te tiran en una zanja. Bueno, a ver, en definitiva, ese sistema metafórico dice que si vos das el pescado, si vos das una ayuda, estás sí o sí malcriando. Y eso es moralmente malo. En cambio, para el sistema metafórico del padre protector, que sería más bien los demócratas, y acá podríamos decir que el peronismo tiene de mucho de eso, la moralidad se entiende como empatía, como felicidad, como distribución justa. La felicidad era uno de los estandartes del primer peronismo. Entonces, acá vemos esos elementos. Para finalizar, uno dice... Es verdad que en Milei y en Trump vemos estos elementos porque aparecen, pero también uno siente que ya no estamos hablando de un padre estricto, estamos hablando de un padre
rarísimo, que está en una que ya es Claro. sádico. ¿Vieron Sí. cuando se salían esas noticias de que había un padre que había encerrado a sus hijos y los tenía, los torturaba en un... A mí me da eso Claro. ya. Más que No me da- severo, está raro. Claro, ya me da como Sí. ido, como no sé, protagonista de película de Lars von Trier. Medio psycho. Sí, Sadismo. papá necesita ayuda. Sadismo. Papá, claro, tenemos que hablar de papá. Sí. ¿Vieron que esa película de Tenemos que hablar de Kevin? Bueno, tenemos Sí. que hablar de papá. Me parece que Papá lo que no hace... está bien. Está bien. Zizek, el filósofo, Ese es dice... el caso del digamos, en nuestro caso. Claro, papá no es ni severo ni protector. Papá Me necesita encanta. ayuda. Me Papá encanta necesita esa ayuda. película que Sí. tiene que estar protagonizada por Francella. Papá no está bien. Papá no está bien y aparece como sería como el encargado, pero Una cosa convertido así. presidente. Zizek habla de obscenidad cuando piensa en Trump. Dice, no, en realidad acá el más moderno, conservador, la figura más moderna de hombre, digamos, prototipo sería Bernie Sanders. Porque es un viejo, viste, que no es cualquiera, no dice agarrar de la pussy a las minas, que esas cosas que hizo Trump. Entonces acá estamos ante una obscenidad. ¿Vieron la película La Sustancia, cómo termina? Que hay como una suerte de monstruo, que esa mujer que se inyecta para ser bella y Sí. joven termina en un monstruo. Bueno, a mí me parece que tanto Milei, de una Demi manera Moore. más clara, como Trump, son el final de La Sustancia de la moral del padre estricto. Ya estamos hablando de otra cosa. Claro. Y me parece que hay que empezar a poner No, algún total, límite. Sí, pero y además a empezar a hacerse honestamente la pregunta de si, en términos de la columna de hoy, si papá está bien. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? Porque acá empieza a ser oportuna la pregunta de, che, capaz que qué sé yo, habría que hacer una intervención, ¿no? Hay No, que ya- sentarlo a papá y decirle, mira, me parece que no estás bien. Una intervention. ¿No? Una Sí, intervención. empezar a hablar de aptitud, de la aptitud psicológica, digamos, No hay que tenerle miedo a esa pregunta. de personajes de esas Sí, yo creo que características. eso, por un lado, y por el otro lado, si estamos hablando de una configuración cultural que también es construida por gente como Santiago Caputo, Claro. bueno, si es una configuración cultural viable para la vida en común y para la política argentina, donde ya no estamos hablando de un padre estricto, de la moral de los republicanos o del viejo conservadurismo, sino que estamos hablando de cosas que igual el liberalismo argentino sabe de ser sádico, ¿no? Pero estamos hablando también de un nivel por ahí más en lo verbal o en determinadas operaciones que se hacen sobre determinados sujetos civiles, no sobre otros políticos, sino sujetos civiles, que la verdad ya no son lo estricto, sino que son lo sádico. Y no da. Damas y caballeros, un aplauso para la Inca. Es más complejo, es maldita suerte. Gracias, Inca. Buena semana. Gracias a ustedes.